La enfermedad inflamatoria intestinal se caracteriza por ser un proceso inflamatorio crónico de carácter sistémico y expresión predominante en el tracto digestivo. Engloba tres patologías: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y colitis indeterminada. En función de que se cumplan unos determinados criterios, podemos hablar de colitis ulcerosa o de enfermedad de Crohn. Cuando no es posible discernir qué tipo de los dos procesos presenta el paciente, se denomina colitis indeterminada, lo que sucede en aproximadamente un 10% de los casos. Si bien no hay datos contrastados, se piensa que en España hay actualmente más de 65.000 enfermos. Es importante destacar que cada vez se diagnostican más pacientes en nuestro país y por tanto su incidencia está aumentando. Se calcula que en 10 años se habrá duplicado el número de pacientes diagnosticados de esta enfermedad. En lo relativo a la distribución geográfica, la incidencia es mayor en países desarrollados e industrializados y en áreas urbanas. La edad de comienzo presenta dos picos de incidencia, uno en gente joven, entre los 15 y los 30 años, que es el más importante, y otro de menor entidad entre los 50 y 70 años. La colitis ulcerosa consiste en una inflamación difusa y crónica de la mucosa del colon que afecta al recto y se extiende en sentido proximal y continuo. De forma característica, solo afecta al colon, no a otras partes del tubo digestivo. El síntoma más característico es la presencia de sangre o mucosidad en las heces. Las lesiones provocadas por la colitis ulcerosa suelen distribuirse de tres maneras. Pueden presentarse como pancolitis, es decir, afectando a la totalidad del colon en aproximadamente el 20% de los casos. Pueden afectar al colon transverso y al descendente en aproximadamente el 20% de los casos. Finalmente, y de forma más habitual, pueden presentarse como afectación del sigma y recto en el 60% de los casos. La enfermedad de Crohn cursa como una inflamación crónica recidivante, pero a diferencia de la colitis ulcerosa, puede afectar a todo el tubo digestivo, desde la boca al ano, de forma segmentaria y discontinua y con afectación transmural de la pared del tubo digestivo. Los síntomas son mucho más inespecíficos, siendo los más destacados diarrea, pérdida de peso y el dolor abdominal. La distribución de las lesiones de la enfermedad de Crohn es muy variable. Pueden presentarse lesiones en los tramos altos del tubo digestivo en un porcentaje pequeño de casos, menos del 5%. Afecta a intestino delgado de forma aislada hasta en un 30% de los casos. Puede afectar a intestino delgado y colon hasta en un 50% de los casos. Es la forma más habitual. La afectación exclusiva del colon se da en el 20 a 25% de los casos. Finalmente, la enfermedad puede presentarse con afectación anorrectal en un 30 a 40% de los pacientes. No se sabe con exactitud qué produce la enfermedad inflamatoria intestinal. Sí se conoce claramente que se trata de una enfermedad autoinmune, influenciada por factores ambientales, genéticos y quizá infecciosos. Como sucede con otras enfermedades, el estrés puede empeorar los síntomas de la enfermedad. No se conoce ninguna conexión entre consumir ciertos tipos de alimentos y padecer esta patología, pero un cambio en la dieta puede ayudar a disminuir los síntomas y a reponer los nutrientes perdidos. Numerosos estudios han descubierto que múltiples genes pueden hacer que una persona tenga más probabilidades de padecer enfermedad inflamatoria intestinal. En 2001 se descubrió el primer gen de la enfermedad de Crohn, una especie anormal del gen conocido como NOD2. Aproximadamente entre el 15 y el 30% de las personas que padecen enfermedad inflamatoria intestinal tienen un pariente que sufre la enfermedad.
El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal se basa en la presencia de una serie de síntomas, hallazgos analíticos, como puede ser anemia, elevación de marcadores de la inflamación y otros, radiológicos y sobre todo endoscópicos e histológicos. La combinación de todos estos datos es lo que va a permitir al especialista alcanzar un diagnóstico que, no obstante, en algunos casos es difícil. Es muy importante tener en cuenta que la sintomatología de la enfermedad depende mucho de la extensión, tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn, y del patrón clínico en el caso de la enfermedad de Crohn, ya sea estenosante, fistulizante o inflamatorio. Es por ello que la variedad de síntomas que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal puede presentar es muy amplia. Ambas entidades, típicamente, evolucionan en forma de brotes de actividad, es decir, periodos en los que el paciente está libre de síntomas y otros en los que existe actividad inflamatoria y, por tanto, manifestaciones de su enfermedad. Aunque la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son entidades diferentes, comparten muchos de sus síntomas, si bien algunos son más característicos de una o de otra. El sangrado rectal o rectorragia es más frecuente en la colitis ulcerosa. La presencia de masas abdominales, dolor abdominal y pérdida de peso son bastante más habituales en la enfermedad de Crohn. La fiebre es igual de frecuente en ambas enfermedades. Las fístulas, los abscesos, la afectación perianal y la presencia de estenosis son frecuentes en la enfermedad de Crohn, pero no en la colitis ulcerosa. En cualquier caso, no existe ningún síntoma patognomónico o que defina de forma específica la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin duda, la colonoscopia es hoy en día la técnica de elección para el diagnóstico y evaluación de esta patología. Permite la visualización de la mucosa del colon y la toma de biopsias, lo que es fundamental para el diagnóstico de certeza de la enfermedad. Algunos de los hallazgos más frecuentes son hiperemia o enrojecimiento del colon, mucosa con aspecto de empedrado o granular, la existencia de úlceras en forma de aftas o ensacabocado, muy características de esta patología. Es importante explorar en estos pacientes el ileón, pues su afectación nos orienta hacia el diagnóstico de una enfermedad de Crohn. En función de los hallazgos, el especialista podrá considerar que se trata de una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, aunque al igual que sucede con los síntomas, no existen lesiones absolutamente específicas de una de las patologías. Los avances en las técnicas endoscópicas han permitido el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos, como la cápsula endoscópica, con capacidad para visualizar los tramos digestivos no accesibles mediante la endoscopia convencional. Existen tres pilares básicos en el tratamiento: una serie de medidas generales o higiénico-dietéticas basadas en una dieta lo más equilibrada posible y restringiendo solo aquello que al paciente le sienta mal. No existen contraindicaciones absolutas en la alimentación, salvo el tabaco y el alcohol, que en principio están contraindicados. La alimentación debe ser completa y equilibrada, y basada en nuestra dieta mediterránea para restablecer aquellos nutrientes que se hayan perdido durante las fases de actividad de la enfermedad. No se ha identificado ningún componente de la dieta que sea nocivo ni que pueda determinar la aparición de un brote. En este tipo de pacientes es necesario, en la medida de lo posible, evitar el estrés. El paciente necesita descansar y dormir lo suficiente. El tratamiento farmacológico, dentro del cual hay que distinguir dos fases: el tratamiento de los brotes, cuando el paciente está peor, y el tratamiento de mantenimiento, cuando la enfermedad está más controlada. En el tratamiento de los brotes tendrán un papel fundamental los corticoides, ya que actúan disminuyendo la inflamación de la mucosa. En el tratamiento de mantenimiento
se usarán otros medicamentos, entre ellos los del grupo 5-ASA, los inmunosupresores y la terapia biológica. Tratamiento quirúrgico. Algunos pacientes, más los pacientes con enfermedad de Crohn que los que padecen colitis ulcerosa, pueden precisar de tratamiento quirúrgico para solventar alguna complicación surgida durante la evolución o porque no respondan a la terapia médica prescrita. El tratamiento se plantea como una escalera o pirámide, en la que, a medida que la enfermedad se hace más difícil de controlar, se usan fármacos más potentes, capaces de mantenerla inactiva. Sin embargo, es necesario destacar que aunque existen protocolos generales para el tratamiento de la enfermedad, la realidad es que cada paciente requiere unas pautas de tratamiento personalizado, según sus características y la evolución de su enfermedad. Aunque son enfermedades crónicas y estos pacientes precisan tomar medicación de forma indefinida, ni la enfermedad de Crohn ni la colitis ulcerosa son consideradas enfermedades fatales. Así, la mayoría de los pacientes llevan una vida prácticamente normal y productiva. El arsenal terapéutico del que se dispone en la actualidad es muy amplio y permite controlar la enfermedad en muchos de los casos.